Bueno, buenas noches. El siguiente video es para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar a la videoclase del día de hoy. Ante todo, quiero recordarles que el pasado martes, tuvimos la clase de lectura crítica, la cual tiene como fecha de plazo para entregarla este viernes 5 de junio. La clase del día de hoy, titulada Propiedades del texto, tiene fecha de entrega para el día 12 de junio, como lo pueden observar, 12 de junio. O sea que tienen 2 semanas para realizar las actividades. A partir de la fecha, las temáticas que se van tratando son temáticas integradas, son temáticas relacionadas entre sí. Empezamos con ¿qué es un texto? ¿Qué es el texto? El texto es una unidad temática, es un grupo de oraciones, es un grupo de ideas que me permiten expresar una intención, que me permiten alcanzar un propósito. Cuando yo hablo de texto, estamos hablando de una unidad de significación, de una serie de ideas que agrupadas me van a generar un mensaje. El texto como tal no siempre es escrito. Yo puedo hablar o puedo estarme refiriendo a un texto gráfico, por ejemplo, cuando yo estoy viendo un graffiti, cuando yo estoy viendo un afiche, cuando yo estoy viendo un meme en una red social, cuando estoy viendo una caricatura. No estoy viendo letras, estoy viendo gráficos, pero esos gráficos me están emitiendo a mí un mensaje. Quiere decir que es un texto. El texto también puede ser oral, como lo estamos haciendo ahora. En estos momentos yo estoy usando mi voz, el canal oral, el canal auditivo, para transmitirles a ustedes un mensaje. Entonces ese mensaje, eso se convierte también en texto. Y el texto escrito, que es el que les estoy presentando en la pantalla, es ese grupo de palabras que reunidas cumplen también la función de mensaje. Los textos, sean gráficos, sean escritos, sean orales, tienen una intención definida. Tienen una intención definida. Por ejemplo, el profe de matemáticas, al entregarles un problema, les está entregando un texto. La intención del profe es que tú le des solución a ese texto haciendo una interpretación, una comprensión de un problema y haciendo ciertos ejercicios matemáticos. Ejemplos de textos: una carta, un poema, una canción, una caricatura, un libro, una obra literaria e incluso un grito, un llanto o una risa. Un bebé que no puede comunicarse porque no puede hablar, grita, llora cuando tiene hambre, cuando tiene un dolor. Eso es un texto. Él se está comunicando, nos está dando un mensaje. Quiere decir que está usando la vía oral para emitir su texto. Los textos contienen propiedades. Todos los textos contienen propiedades. Los textos tienen propiedades como la coherencia, tienen la cohesión, tienen la adecuación, pero también tienen la propiedad de las correcciones. La propiedad de la corrección, esa también es una propiedad de los textos. La propiedad de la coherencia es la primera que nosotros vamos a explicar. Es esa capacidad que tiene el texto, esa propiedad que tiene el texto para transmitir en forma clara y organizada el mensaje. O sea, el mensaje que yo vaya a transmitir en la vía que yo elija
Debe ser un mensaje claro, debe ser un mensaje ordenado, debe ser un mensaje que sea comprensible a mi receptor. A la persona que lea el texto debe ser capaz de identificar la temática que yo estoy trabajando. Por eso se habla de unidad temática. Un texto coherente es aquel que mantiene su estructura temática, mantiene su unidad temática de principio a fin. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tema, si estamos hablando de una noticia en el periódico sobre, pongamos el ejemplo, sobre los casos COVID, el aumento de los casos en el Atlántico, toda la noticia tiene que mantener la misma temática, de principio a fin, y conservar la estructura. Una noticia debe decirme el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué suceden las cosas. Entonces, esa noticia que estoy escribiendo, para que sea coherente, debe darle respuesta a todas esas preguntas. Pero además de eso, debe mantener la temática, o sea, debe hablar del mismo tema de principio a fin. Si yo a esa noticia le ubico otro tema dentro de ese que sea totalmente diferente al que está manejando la noticia en sí, ya ahí estaríamos faltando a la propiedad de la coherencia, porque ya hay un nuevo tema que me convierte ese texto en un texto incoherente. Ejemplo de esto. El ejemplo de esto lo tenemos en el siguiente apartado. El avión no tenía combustible, por eso cené fideos ayer. En esa oración tan cortica está el ejemplo de la coherencia. El avión no tenía combustible es una primera oración. Cené fideos ayer es una segunda oración, pero esa segunda oración no tiene absolutamente nada que ver con la primera. Quiere decir que ese texto es incoherente, no hay una relación temática entre ellos. Pero si yo observo la primera oración, el avión no tenía combustible, por eso no pudo despegar. Ahí me estoy dando cuenta que es un texto coherente, porque la segunda oración me está dando una razón del por qué no pudo despegar el avión. Es un texto coherente, mantiene una relación entre sus ideas y la temática. La otra propiedad es la cohesión. Todo texto, además de ser coherente, pues debe ser cohesivo. Un texto es cohesivo si dentro de sus oraciones existen relaciones. Un texto es cohesivo si esas oraciones están unidas o separadas por signos de puntuación. Un texto es cohesivo si dentro de su conformación no hay palabras repetidas. Entonces ahí yo le estoy dando cohesión al texto. Es como yo le decía a los niños esta mañana que es lo mismo que si jugáramos con un rompecabezas. En el rompecabezas nosotros tenemos que hilvanar las piezas de tal forma que enlace una pieza con otra. En un texto, para permitirle la cohesión, yo debo enlazar una oración con otra. O sea, todas las oraciones deben estar relacionadas entre sí. Si vamos al ejemplo que les coloqué en la guía, el texto dice: el profesor no entregó las notas, el profesor nos dijo a nosotros que todo estaba bien, el profesor guardó las notas. En ese texto podemos observar que existen palabras que se repiten a lo largo del escrito. La palabra profesor la repetimos 3 veces, la palabra notas la repetimos 2 veces, y existe una falta de relación entre la primera oración, la que está antes de la coma, y la segunda oración que está después de la coma. Allí el texto yo puedo decir que es un texto no
cohesivo, porque sus oraciones no están relacionadas y existen niveles de repitencia. ¿Qué debo hacer para convertirlo en un texto cohesivo? Debo hacer uso de palabras sinónimas para evitar que se repitan los términos. Y debo introducir en la oración, debo hacer la introducción de un conector o una palabra relacionante. El profesor no entregó las notas. Él, y fíjense que ahí ya suprimí la palabra profesor y la reemplacé por el pronombre él. Él nos dijo que todo estaba bien. El docente, ya cambié nuevamente la palabra profesor por la palabra docente, guardó las calificaciones. Cambiamos la palabra notas por la palabra calificaciones. Nos dejó un texto coherente porque permaneció totalmente el tema y cohesivo porque ya obviamos las repitencias y ahora nos faltaría colocarle un conector para relacionar las oraciones. Quedaría el conector, el profesor no entregó las notas, coma, y después vendría el conector pero él nos dijo que todo estaba bien. Y ahí encontramos otro elemento de la cohesión. La adecuación es cuando el escritor tiene en cuenta el destinatario o la audiencia que va a leer su texto o a escuchar su texto. O sea, tenemos que tener en cuenta quién es mi audiencia, si van a ser adultos, si van a ser niños, si van a ser adolescentes, qué canal voy a utilizar, si va a ser el canal oral, el canal escrito, el canal gráfico y qué intención yo tengo. Entonces yo debo tener en cuenta si con mi texto quiero transmitir una información o si con mi texto busco que la gente, busco convencer de algo o con mi texto busco enseñar. Entonces, hay que tener en cuenta eso para que se cumpla la propiedad de la adecuación. Y por último, la propiedad de la corrección, que es la más importante, porque es la que te va a permitir evaluar tu texto en una forma auto. Yo evalúo lo que yo escribo para evitar errores ortográficos al momento de presentar mi texto final, para evitar errores morfosintácticos, o sea, el mal uso de las palabras, para mejorar mi lenguaje de acuerdo a quién voy a escribirles, porque si yo voy a escribirle al profesor no puedo hacer uso de un lenguaje como si estuviera hablando con mi compañerito. Si yo le voy a escribir una nota a mi papá, no es lo mismo que escribirle una nota al coordinador de la institución. Entonces ahí estoy haciendo un registro, una corrección de mi lenguaje. Esas son las propiedades que tiene un texto: coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Las estamos viendo ahora porque la idea es que cuando tú llegues a los cursos superiores, ya tú tengas listo unos mecanismos para ser un excelente escritor. Ahora, después de que tú escuches la explicación, ya tú te vas a Classroom a realizar las actividades y recuerda que estas son editables, que puedes hacerlas dentro del mismo documento sin necesidad de imprimirlos. La actividad previa, que es lo primero que vas a hacer, consta de 3 actividades. La primera es una pregunta a la cual le vas a dar respuesta. La segunda, yo te entrego un texto que es una noticia pero que no está coherente. O sea, ahí dentro de esa noticia hay una serie de oraciones que cortan la coherencia del texto. Entonces vamos a identificar esas series y las vamos a suprimir. Y el tercer punto se trata de la cohesión. Vamos a tomar ese texto que está en desorden, o sea, es un texto que está coherente, pero es un texto que no está cohesivo porque sus oraciones están desordenadas. Entonces usted va a reorganizar
esas oraciones puede ser colocándole un numerito al lado o puede ser reescribiendo el texto para poder entregar un texto cohesivo. Terminada esa actividad, podemos pasar a refrescar todo lo dicho con el video Coherencia y Cohesión Textual, que es un video que está allí explicando nuevamente la temática. Y por último, realizamos las evidencias de aprendizaje. En las evidencias de aprendizaje tienen un primer ejercicio que dice que debe subrayar las preguntas que se podrían realizar para encontrar la intención comunicativa del texto. Les entrego 4 preguntas y usted va a seleccionar cuál de las 4 preguntas o cuáles de las 4 preguntas les sirven a ustedes de punto de partida para saber cuál es la intención al momento de escribir. En un segundo punto vamos a hacer una unión con flechas. Vamos a unir con flechas las características, el texto que está en la primera columna con la intención de ese texto que está en la columna que dice intención. Ejemplo, un poema, que es un texto, tiene como intención, entonces dentro de esas 4 intenciones que están allí, elijo cuál es la intención que tiene un poema. Lo puedo hacer uniendo con flechas o lo puedo hacer colocándole números. En la tercera pregunta, que dice, explica con tus palabras si las siguientes formas de expresión constituyen un texto, tienen 4 textos y ustedes van a explicar, o sea, van a hacer una explicación de por qué un cómic, una poesía, un instructivo de un uso de celular o un jeroglífico son textos. ¿Qué características tienen que los llevan a ser textos? En el cuarto punto, observamos que les entregué 2 textos con unas palabras subrayadas. Esas palabras subrayadas me están indicando que están repetidas o que no se relacionan con el texto. Entonces, ellas están subrayadas para que tú apliques mecanismos de cohesión, o sea, que las suprimas y las cambies por palabras sinónimas, las cambies por pronombres o las cambies por signos de puntuación. En el quinto punto te entrego 2 párrafos. El primero es referente a un castor y el segundo es referente a un payaso con un niño que recibe un regalo. Están en desorden, tú las vas a organizar. Le vas a colocar el número de organización dentro de cada paréntesis para armar un texto cohesivo y un texto coherente. En el sexto punto el ejercicio es muy similar. Los espacios que están en blanco son espacios que necesitan ser completados por una de las 6 oraciones que te coloqué en la parte inferior. Ya sea colocando en el espacio en blanco el número o copiando la oración para que quede completo el texto. Y en el punto 7, que es el último, vamos a hacer un párrafo. Ojo, no vamos a hacer un texto de varios párrafos, vamos a hacer un párrafo. El párrafo va a iniciar como te lo coloqué ahí, durante la cuarentena, y ahí empezamos a escribir. ¿Qué vamos a hacer en ese párrafo? Al momento de escribir vamos a tener en cuenta que debe ser un párrafo coherente, o sea que desde que inicie hasta que termine debe hablar de la misma temática. Debe ser un párrafo cohesivo, quiere decir que no puedo repetir palabras, que debo utilizar bien los signos de puntuación y que debo hacer uso de conectores para relacionar las ideas, que debe ser un párrafo adecuado. Deben tener en cuenta que el registro lingüístico, o sea, qué palabras voy a utilizar, qué lenguaje voy a utilizar, porque el párrafo va dirigido a la profesora. Y debo hacer el mecanismo de la propiedad de la corrección porque debo ser capaz de revisar mi párrafo antes de entregarlo y verificar si está equivocado. Les recomiendo hacer el párrafo en borrador, no importa que te toque hacerlo 2, 3, 4 veces, la idea de todo escritor es seguir intentando, revisar, volver a escribir, revisar, volver a escribir,
porque al final te debe dar un texto de calidad. Esas son las indicaciones y todas estas actividades, recuerda que debemos entregarlas para el día 12 de junio. Este viernes lo que tenemos que entregar es la clase de lectura crítica, que es la que tiene plazo de entrega este viernes 5 de junio. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que para la próxima videoclase sí podamos tomar la grabación y podamos estar todos allí en la clase. Buenas noches.